que esta semana comparece el titular de Pemex en la Cámara de Diputados, dentro de la glosa del quinto informe de gobierno, ya nos la sabemos, y el director de Pemex tuvo varios momentos en los que fue cuestionado, obviamente, por la oposición respecto al papel que ha desempeñado al frente de la institución o al frente de la empresa, porque pues, es una empresa pública. Y hubo varios momentos que yo pues sí quiero aprovechar para aclarar porque pues ya sabemos que aquí luego nos lo piden. Y sobre todo cuando hablamos de Pemex, cuando hablamos de una empresa que está en esta disputa de si la rescatamos, no la rescatamos, que si vale la pena, que si no vale la pena, que si está endeudada, que si hay que privatizarla. Es una disputa eterna entre distintas políticas públicas. Así que vamos a entrarle justo con el tema de la comparecencia de Pemex. Y quiero empezar con este pequeño fragmento antes de darle la bienvenida al doctor Valderas, donde el propio titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aclara si es cierto que le han cancelado bonos, préstamos, créditos, si Pemex está peor que nunca, si hay un tema de quiebra. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el titular de Pemex ante los legisladores que se le fueron encima, pero creo que más de uno salió de ahí con una respectiva cátedra de petróleos mexicanos. Otro, lo del Exim Bank, pues ya no sé si qué cosa es lo que me han preguntado, porque se han dicho tantas cosas con relación a esto que ya estoy confundido. Primero dijeron que nos habían multado los del Exim Bank. No es cierto. ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito. Fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa, ni hay cancelación por parte del Exim Bank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera. Pues partamos con eso. Yo le agradezco como siempre al profesor Ángel Valderas Púa que se conecte, que es alguien que sí nos puede explicar cómo andan las cosas, porque entre que las notas dicen que Pemex bajó su meta de producción, que si la incumplió, que si Pemex le donó petróleo a Cuba y todas estas notas que están circulando, pues habrá que explicarlas y habrá que preguntarle a quienes sí le saben. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues aquí con el gato más informado sobre el sector energético en México, mi gato Titus, siempre presente. Siempre exacto, él puede contestar, ¿verdad? Mira, él puede contestar cosas que los panistas no pueden contestar, como dijo el director de Pemex al diputado Tontín. Están muy güeyes. No, están muy güeyes. O sea, oye, es una falta de respeto. El director de Pemex dijo, no, yo ni me llevo con usted, ni nos conocemos, como para que me diga director trampitas. O sea, y él le dice, es como si yo a usted le dijera tontín, porque están bien brutos, meme, brutísimos. Partamos con eso, porque estamos ya, digamos, en el último año de administración y resulta, ya vemos de natural, que la oposición empiece a cuestionar, lo ha hecho desde el principio, pero que cuestione lo que se ha hecho hasta este momento. La apuesta de esta administración desde el inicio fue rescatar la soberanía energética, empezando por Pemex. Entonces, creo que hay tres grandes notas que se han estado compartiendo que son parte de lo que desmiente el titular de Pemex y partamos con estas. ¿Cómo anda Pemex? Porque por el lado de la oposición, PRI, PAN, azules y rojos, amarillos y naranjas, dicen que Pemex está endeudado, que Pemex está prácticamente en quiebra y que el presidente con su política energética prácticamente ha tumbado la producción petrolera y hasta ha incumplido con los estándares internacionales. ¿Qué es lo que pasa con Pemex? Y empecemos con esta. Bueno, mira, en primera, se ve muy mal la oposición, es bastante chafa. En otros países las oposiciones son más serias. Los que trabajamos con datos, nos movemos con datos, no con ideas preconcebidas.
Es una verdad de perogrullo, meme, decir que Pemex está endeudado. Tenemos seis, no uno ni dos, 6 sexenios de neoliberales dirigiendo Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, por no decir el sector salud, etcétera. 6. Los panistas estuvieron 12 años dirigiendo Pemex. Ya los vimos en el poder. A mí me gusta citar al grupo de pop rock Café Quijano en una canción donde dicen lo malo que tiene el pasado es que no se puede negar. Mira, nosotros ya los vimos en el poder. Para manejarnos en la deuda. Mira, decir que México está endeudado, el país, es una verdad de perogrullo. Pues sí, está endeudado. Pemex está endeudado, sí está endeudado. Pero preguntémonos, monto de la deuda y cuándo se endeudaron. Porque mira, el gobierno de la 4T hereda una deuda pública de ni más ni menos 11 billones de pesos. Una deuda pública que incluye Pemex, que toma el primer sexenio panista, Vicente Fox, con 1.7 billones de pesos de deuda, 1.7. Y Felipe Calderón eleva esa deuda en más de 4 billones de pesos, 5.73 billones de pesos, y Enrique Peña Nieto la dobla. Entonces, ¿qué nos vienen a decir panistas y priistas? ¿Está endeudado Pemex? Sí. ¿Está endeudado el país? Sí. Pregunta, ¿quiénes las endeudaron? Panistas y priistas. Ellos endeudaron Pemex, endeudaron a Comisión Federal de Electricidad, endeudaron el ISSSTE, endeudaron el Seguro Social. O sea, ¿de qué nos hablan? Fueron ellos. Mira, los ingresos petroleros, solo para estar con los más críticos, que son panistas de los últimos 2 sexenios, Vicente Fox, Felipe Calderón, 2 narcogobiernos, hay que decirlos, con Peña Nieto, que permitieron el huachicol, 12,000 tomas clandestinas de huachicol, de robo de gasolina. Bueno, ellos ya gobernaron Pemex. Ellos tuvieron ingresos, meme, por 4 billones de pesos, con B, billones de pesos, 4 millones de pesos que recibieron en 2 sexenios Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, pregunta, si recibieron tantos ingresos petroleros, ¿en qué se los gastaron? ¿O por qué pidieron prestado si estás recibiendo 4 billones de pesos? En 2012, antes de su chafa reforma energética, Pemex tenía ganancias, ojo, ganancias, no ingresos, ganancias por el orden de 70,000 millones de dólares. En 2012. En 2012, esa era la fortuna de Carlos Slim, que logró acumular en toda su vida 70,000 millones. Es decir, Pemex en un año, ganaba todo lo que había ganado Carlos Slim en su vida y que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Yo digo que deberían de pedirnos disculpas. Está endeudado, sí, pero ellos lo endeudaron. ¿Qué pretenden? Que después de 6 años de una pésima administración corrupta, llegue un gobierno y en 2 años revierta un proceso de 36. Mira, se necesita ser muy cínico, meme, como para poder criticar a este gobierno en términos del endeudamiento. Ahora, el gasto. ¿Qué hicieron los neoliberales en 6 sexenios? Hay que recordar que con Felipe Calderón y con Vicente Fox,
el precio internacional del barril de petróleo llegó a superar los $100. El director de Pemex en su comparecencia dio el dato preciso de que más o menos sigue siendo el costo de producción de un barril de petróleo en México sobre $20 el barril. Lo vendes a más de 100, tienes más de $80 de ganancia. Eso fue lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. A Peña Nieto no le fue tan bien, pero no le fue mal, ¿eh? No le fue mal. Bueno, jauja, tierra de jauja, los panistas en el sexenio de sangre, del espurio, del alcohólico, del asesino de Felipe Calderón. Preguntémonos todos, ¿en qué se gastaron ese dinero, meme? A ver, endeudaron al país, endeudaron al país, porque súmale los ingresos petroleros que obtuvieron los panistas, fueron de 4 billones de pesos. Y en los 2 sexenios panistas pidieron prestados otros 4 billones, es decir, 8 billones de pesos, 8 billones de pesos, porque fueron tus ingresos petroleros y la deuda. Y en el último sexenio de Peña Nieto, donde los panistas fueron culpables, estamos hablando de otros 7 billones entre ingresos petroleros y deuda. En 3 sexenios, panistas y priistas obtuvieron 15 billones de pesos. Pregunta, ¿construyeron en 18 años una refinería? No. Lo más que pudieron construir fue una mugrosa barda que nos costó 12,000 millones de pesos. ¿Bajaron el precio de la gasolina? No, porque hay que recordar que, y esto que le reclamaban, ahorita hablo de eso, pero hay que recordar que Vicente Fox toma el precio de la gasolina magna, la de más utilización, con más utilización en el país, en 5 pesos con 27 centavos. Esto no lo tenemos que olvidar, no lo tenemos que olvidar. La gasolina, cuando llega Vicente Fox y los panistas llegan al poder, nos costaba 5 pesos con 27 centavos el litro. Cuando se va Vicente Fox, en el 2006, la gasolina ya costaba 8 pesos el litro. Y cuando se va en el 2012 el panista Felipe Calderón, la gasolina ya costaba 11 pesos. Es decir, los panistas elevaron la gasolina al doble. Y cuando se va Peña Nieto dejó el precio de la gasolina magna en 20 pesos, 20.50. A ese ritmo de crecimiento, de el doble, de 5 a 10 y de 10 a 20, pues ahorita la gasolina, si siguieran gobernando el PRI y el PAN, nos estaría costando, meme, 41 pesos el litro. Ni más ni menos, 41 pesos el litro. Entonces, gasolinazos, aumento del precio de la gasolina cada primer día de mes. No construyeron refinerías, no compraron refinerías los panistas, ni tampoco Peña Nieto. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Abandonaron las refinerías? ¿Invirtieron en refinerías? No, no invirtieron. Hoy en día, este gobierno está terminando de construir 2 plantas coquizadoras, ha recuperado nuestras 6 refinerías, adquirió una refinería en el extranjero y terminó de construir una refinería, la refinería Olmeca. Bueno, ¿qué significa eso, meme? Que el próximo año México va a ser autosuficiente en diésel y en gasolinas. ¿Y qué recaída tiene eso? Pues que panistas y priistas heredaron un país que tenía que importar
600,000 millones de pesos al año, 600,000 millones de pesos al año por comprar gasolinas y diésel en Texas que se deberían estar produciendo en el país. Así de sencillo, el año próximo van a dejar de salir del país 600,000 millones de pesos. Meme, el presupuesto de Ciudad de México o del Estado de México no rebasan los 300,000 millones. O sea, es un dineral. Mira, yo trabajo en el sistema TEC-NM. El sistema TEC-NM con 250 tecnológicos en el país que formamos ingenieros, nos gastamos 20,000 millones de pesos al año. Oye, una universidad del tamaño de una universidad con 30,000 estudiantes que te forman médicos, ingenieros, abogados, nos gastamos 3,000 millones. Aquí estamos hablando de 600,000 millones cada año. Cada año. Y es normal, digamos que el proceso que se llevó o que se está llevando con Pemex, porque yo sé que, vaya, yo no soy experta en estos temas y desconozco qué tanto pudiera tardarse el proceso de convertirte en un país ya autosuficiente en materia energética, sobre todo para cómo estaba México. Lo digo porque obviamente, vaya, El Economista es el medio de comunicación que está sacando más de estas notas y prácticamente son distintos analistas. Aquí el título de esto es Pemex baja la meta de producción y la incumple. Cualquier persona que lee este titular y que escucha lo que está diciendo va a decir cómo es posible que entonces en un año México ya pueda ser autosuficiente, pero al menos, o sea, un año antes de ese objetivo, no hay una producción o la incumple. ¿Cómo está el tema de la producción? ¿A quién hay que rendirle cuentas? ¿Con quién hay que cumplirle? A ver, mira, de entrada estamos hablando de producción de qué, porque eso es lo primero que tenemos que ver. Lo que dice El Economista es bastante chafa. A ver, estamos ante un recurso no renovable. ¿Eso qué significa? Cada vez va a haber menos hidrocarburos. Bueno, lo que dice El Economista a mí me sorprende porque si son doctores en economía, pues qué chafa, se deberían de dedicar a otra cosa, porque ellos deberían de saber, por principio de cuentas, que en todo el mundo los hidrocarburos van de salida. No en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo. Bueno, la producción de petróleo en México con el gobierno de la 4T ha aumentado. Ahora, vamos a producir lo que se producía en el año 2000. Es evidente que no. Es una tontería pensar que se va a producir lo mismo que se producía en el año 2000. Porque yo le quisiera preguntar al Economista si tuviera enfrente a gente que hace análisis tan chafas, pues yo sí les preguntaría que me digan en qué país del mundo está aumentando la producción de petróleo. Porque mira, salvo Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, tampoco significa eso. Y mira, por ahí hace 500 años Maquiavelo decía que para engañar a alguien se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Mira, ahí te van los datos duros. ¿Qué recibe el gobierno de la 4T en noviembre de 2018? Hay que tomar en cuenta que el gobierno de la 4T toma Pemex el 1 de diciembre de 2018. Toma en cuenta, meme, que construir una refinería del tamaño de Dos Bocas para procesar 340,000 barriles diarios es mínimo, meme, 4 años. 4 años. Yo siempre juego diciendo que una refinería no es una casa del Fobiste o del Infonavit. 4 años para construir una refinería.
y en parte tienes que rehabilitar las 6 refinerías que dejaron tirados. Pero vámonos a la producción de petróleo. Mira, ¿qué nos heredó los años del neoliberalismo? Una producción de petróleo de 1.700.000 barriles diarios. Eso fue lo que heredaron los neoliberales. Bueno, para 2021, ojo, 2021, Pemex ya había incrementado la producción de petróleo, poquito, pero ya era incremento, 1.736.000. Para 2022, 1.764.000. Para diciembre de 2022, 1.800.000. Para 2023, 1.800.000. Bueno, ¿qué significa? Que hoy en día Pemex produce 100.000 barriles de petróleo diarios, más que lo que se producían en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ahí el director de Pemex en su comparecencia presentó un mapa que explica por qué se ha aumentado la producción de petróleo. Porque esta nueva administración, a diferencia de los neoliberales, que dizque se fueron a buscar petróleo en aguas profundas, pero como no tenían la tecnología, ofertaron una serie de contratos a empresas extranjeras transnacionales. Bueno, pues lo que hizo Pemex con la 4T es extraer petróleo en tierra y en aguas someras, es decir, en aguas poco profundas, donde Pemex es experto. Entonces, que no se hagan los del economista, o sea, se ha aumentado la producción en 100.000 barriles diarios. Sí, está bien que se iban a buscar 2 millones de barriles diarios, pero digo, los tipos del economista deberían de saber que esto no es que exploras y aquí voy a encontrar petróleo, es un recurso no renovable que va de salida. Así es que lo que dicen los del economistas es una estupidez, porque los datos nos dicen que con el gobierno de la 4T se ha incrementado la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios. Pero, meme, nada más déjame terminar. Mira, no es tan relevante la producción de petróleo, meme, no. A ver, eso es del economista. A mí me lo enseñó mi maestra en bachillerato, meme. En bachillerato me enseñaron el valor agregado de un producto. ¿Qué nos vienen a decir lo de los economistas de la producción de materia prima cuando lo más relevante es la transformación de esa materia prima en petrolíferas y en la industria petroquímica? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de economistas chafas, bastante chafas, que en realidad exhiben que están al servicio de intereses extranjeros. Todo este golpeteo contra Pemex es una cuestión de favorecer intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales. Son traidores a la patria. Hay varias preguntas que se desprenden de eso y me voy a los otros 2 puntos, profe. Uno de ellos es el tema de la iniciativa privada. Pareciera que hay una disputa con la iniciativa privada por el control. Sabemos que se cerraron algunas puertas, pero cito en particular que lo que sí pasó, que en contraste con la administración pasada, ha mejorado el éxito exploratorio de la empresa, pero fue porque se redireccionaron las inversiones del norte del país en aguas profundas a actividades con mayor certidumbre y menor riesgo para la experiencia de Pemex. También lo que informaba Octavio Romero Oropesa es que se redujo de 94 a 55 el número de empresas filiales que operaban para Pemex y por su régimen legal no contaban con reglas de transparencia
como las subsidiarias de la estatal. Esto en palabras para los mortales, ¿qué significa? ¿Hay una bronca con la iniciativa privada o simplemente son estas reglas de estos son los límites para mantener una soberanía y para pues aprovechar la infraestructura de la empresa y no dejar que abusen de nosotros? A ver, Meme, es ultra facilísimo. Cuando hablamos de privados, nos tendríamos que preguntar, aquí Gael García, Venustiano Mancilla, Vicky Gómez, la gente que sigue tu transmisión en este momento, Meme, nos tendríamos que preguntar, ¿qué privados? El sector energético, sea eléctrico o hidrocarburos, requiere de grandes inversiones. Yo reto a los del Economista a que nos den los nombres de empresarios machuchones mexicanos del sector energético. A ver, que nos den los nombres de esos fantasmales privados que quieren invertir, etcétera. ¿En dónde están, Meme? Tuvieron una reforma energética aprobada a finales de 2013, tuvieron 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tuvieron 5 años, Meme, estos privados desconocidos sin rostro para haber explorado campos petroleros y haber producido más petróleo, haber construido refinerías. Si el gobierno de la 4T construyó una refinería en 4 años, yo quisiera que me dijeran qué privados, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí está el clou de la situación, Meme. Cuando en el sector energético en México hablamos de privados, estamos hablando de grandes transnacionales extranjeras, porque si tú vas a invertir para extraer petróleo en aguas profundas, discúlpame, pero eso lo puede hacer British Petroleum, Shell, ExxonMobil, Chevron, Equinor. Que no me vengan con cuentos, porque yo aquí no veo ni a Carlos Slim, ni a Germán Larrea, ni a Alberto Balleres, ni a Salinas Pliego. Ponme al empresario más machuchón que quieras y no los veo invirtiendo en el sector energético, porque lo que nosotros vimos que con la reforma energética, cuando se habla de privados, a quienes le entregaron las puertas del sector eléctrico, ya señalé del sector petrolero, a quienes en el sector eléctrico fue a las españolas Iberdrola, Naturgy, a las japonesas Mitsui, a la italiana Eni, a la francesa Total, en el caso de los hidrocarburos, a Aleática, Atlántica, etc. Entonces, esto debe ser muy claro para tu auditorio. Aquí no existen fantasmales privados. Aquí estamos hablando de intereses extranjeros. Lo que mostró el director de Pemex en su comparecencia, pues es lo chafa que han resultado esos extranjeros, porque ahí en una de las gráficas que presentaste ahorita, donde se habla de la contribución de Pemex a la producción de petróleo y gas nacional en 2023, resulta ser que Pemex produce el 97% del petróleo y el 98% del gas. Y estamos hablando de 5 años de privados que tuvieron acceso al sector energético y que solo han logrado en estos años producir un triste 3% con las rondas petroleras, mugrosos 68,000 barriles diarios y mugrosos 103 millones de pies cúbicos de gas que corresponden al 2%. Entonces, es un mito, es un tratar de engañar los privados. Pues, ¿cuáles privados? La manga, transnacionales extranjeras. Por eso yo señalo que aquí la gran dicotomía
está entre lo público y lo privado. Mira, sale la señora plagiaria, Xóchitl Gálvez, que está demostrado perfectamente que plagió el informe profesional que presentó para obtener un título de ingeniera en computación en la UNAM, sale a decir que ya chole con Pemex. Mira, eso muestra lo chafa de la oposición en México. Yo quisiera que los panistas nos dijeran o nos mostraran una declaración de algún político noruego que nos diga ya chole con Equinor, o que nos muestren a un político sueco que nos diga ya chole con Vattenfall, o que nos exhiban alguna política o político finlandés diciendo ya chole con Fortune, o a un francés que nos diga ya chole con Electricité de France. Eso no existe. Solamente en México muestra un pensamiento totalmente antimexicano, favorecedor de intereses extranjeros. El presidente nos exhibió que estos privados que entraron en las rondas de hidrocarburos, petróleo y gas han resultado chafas hasta la pared de enfrente. Totalmente chafas. Y me voy con esta última, profe, que en realidad es la que también desmiente Octavio Romero en esta comparecencia, pero que genera mucho ruido, y aquí entran dos factores, el energético y el político, que también comparte el economista, pero la compartieron en todos lados. Hablan de de exportaciones de petróleo de Pemex a Cuba. Les escandaliza mucho, según esta nota. Dice: México inició exportaciones regulares de crudo y otros productos a Cuba a finales del primer trimestre. Desde entonces ha despachado unos 2.8 millones de barriles a la isla. Lo que dijo Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, en esta comparecencia fue que no era cierto, que la paraestatal no ha donado crudo a algún gobierno extranjero, y en realidad solamente, y cito lo que dijo, Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. Todavía en la nota, pese a que sí lo ponen, dicen, y voy a citar a la nota, dice que no ha hecho mención, o sea, no hizo ninguna mención a los envíos hechos hasta ahora, ni si ha habido alguna compensación económica para México. Dice en la nota del Economista: el tanquero de bandera cubana Vilma se encontraba el lunes en la terminal mexicana de Pajaritos, en el Golfo de México, cargando unos 400,000 barriles de crudo para la exportación a Cuba, según los datos del LSEG. ¿Qué pasa con este tema? A ver, mira, en primera me da risa otra vez el economista. Los economistas deberían de saber matemáticas. Mira, me quedo con ese último dato que me estás diciendo. 400,000 barriles. A ver, vamos a conceder, sin saber, 400,000 barriles. ¿Es mucho o es poco? A ver, México está produciendo 1,954,000 barriles diarios de petróleo. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de barriles de petróleo al día. Esa cantidad que señalan del puerto de la terminal mexicana de Pajaritos es ridícula. Es la quinta parte de lo que México produce en un día. En 24 horas producimos 2 millones. ¿Sabes esa cantidad a qué equivale, A la producción de 5 horas. Válgame. O sea, hiperchafas esos del economista. Bueno, donaciones a Cuba. En la pandemia, Cuba, y ahorita todavía, ha sido solidaria con México en médicos y en vacunas. Es decir, en la vida de las personas. México ha tenido que contratar a médicos cubanos
porque médicos mexicanos no se quieren ir a zonas marginales. En todo caso, sería un intercambio, pero yo me quedo con la primer cosa, meme, es la producción de 5 horas en todo un año. O sea, es verdaderamente ridícula. Mira, cuando nosotros estábamos comprando 30,000 millones de dólares, 600,000 millones de pesos al año, en gasolineras en Texas, pues resulta ser que nosotros estábamos subsidiando a los tejanos. Así de sencillo. En vez de producir las gasolinas en México, les comprábamos la gasolina a los Estados Unidos. Más o menos, margen de ganancia en términos de refinar petróleo es de un 15%. Pues estábamos subsidiando a los Estados Unidos, así de sencillo. Y de eso, pues no dicen absolutamente nada. Mira, yo vi esa comparecencia después de que me invitaste a platicar hoy, y vi un ratito la comparecencia de Octavio Romero. Y vi una entrevista que le hacen a Germán Martínez, que fue presidente nacional del PAN en el sexenio de Felipe Calderón, diciendo una mentira, porque son mentirosos hasta la pared de enfrente. La gran mentira que maneja la oposición es que Andrés Manuel se comprometió a bajar el precio de la gasolina. Falso, nunca jamás Andrés Manuel dijo eso. Andrés Manuel dijo que iba a parar los gasolinazos y lo paró, porque los gasolinazos eran aumento del precio de la gasolina cada primero de mes, sí o sí. Esos eran los gasolinazos y esos ya terminaron. Pero mira, si yo tuviera enfrente al tontín de Germán Martínez y al tontín del diputado que le reclamó a Octavio Romero del precio de la gasolina, yo les preguntaría, a ver, su reforma energética de 2013 entregó una tercera parte de las gasolineras en México a transnacionales extranjeras. Si el señor Germán Martínez carga gasolina en gasolineras de British Petroleum, ¿qué le tiene que reclamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que se vaya a reclamar a Londres. Y el señor, si carga gasolina en una gasolinera de Repsol, pues que se vaya a Madrid a reclamarle a los españoles. Mira, es tan ridículo como si tú compraras un iPhone a Apple, que le reclamaras a Andrés Manuel el precio de Apple. Ellos entregaron esas gasolineras a transnacionales extranjeras. ¿Por qué se tendría que hacer responsable el gobierno de México cuando tú compras gasolina a empresas extranjeras? O sea, la verdad, yo extendería lo que dijo Octavio Romero a decirles que son una bola de diputados tontines, en plural. No tontín, son tontines, son perversos, son ineficientes, pero sobre todo son antipatriotas. Ellos quisieran que a Pemex les fuera mal. Ellos quisieran que la gasolina costara 41 pesos el litro. Ellos quisieran que el 100% de las gasolineras estuvieran dominadas por Gulf, por Chevron, por Total, por British Petroleum, por Shell. Eso es lo que ellos añorarían, pero siempre y cuando les tiren algunas migajas, porque por eso abrieron el sector energético. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. En primero, Octavio Romero lo negó. Segundo, la cantidad a la que aluden es ridícula. A mí me sorprende que el economista, la economía es una cosa seria, meme. Mira, yo enseño ecuaciones diferenciales a futuros ingenieros y me consta, mi amigo Mario Cimoli, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Venecia, me consta que ellos también estudian ecuaciones diferenciales. Es decir, quien hace economía es muy serio. Pero a mí me parece ese pasquín que quiere apantallar 400,000 barriles.
Eso no es nada, no es nada. Son verdaderamente ridículos. Es más, mira, yo le donaría a Cuba toda la producción de un día. Son apenas 2 millones de barriles, por favor. Lo que se produce en un día. Están hablando de lo que se produce en 5 horas. Es verdaderamente ridículo. Si a mí me tocara debatir con ellos como me ha tocado, es, ¿qué te diré? Como un paseo, como un día de campos. Yo siempre le he dicho, es debatir con panistas, es como debatir con niños o niñas del kinder Bambi o del kinder Campanita. O sea, les llevas una ventaja tremenda porque no manejan números, porque no manejan datos y porque salen con estas, lo voy a decir a la mexicana, jaladas de sus datos ridículos. 400,000, meme, es ridículo verdaderamente. Profe, para concluir, y le agradezco como siempre que se dé una vuelta por este espacio, en el análisis que hace como experto energético, como un hombre de números, ¿qué es lo que le ha faltado a Pemex? O sea, porque hemos hablado de desmentir estas politiquerías o estas notas que hacen pseudoanalistas, pero ¿qué es lo que le ha faltado o en dónde se quedó corto? Y es más, pregunto a esto, hemos hablado mucho de que sea, porque tenemos también fuentes al interior del sindicato, que dentro del sindicato de Pemex han buscado hasta boicotear a la paraestatal. ¿Eso pudiera ser cierto? O sea, sí pudiera ser, existe una posibilidad de tener estos intereses políticos en la mano de obra de la empresa que pudieran estar atentando contra la política energética o la política de rescate. Y en una conclusión todavía más grande, ¿qué es lo que le faltaría a Pemex ya rumbo a un siguiente paso o en qué se quedó corto? No, mira, claro que sí, me toma en cuenta quién gobierna el sindicato de Pemex, un socio, un cómplice de Carlos Romero de Champs, una de las personas más corruptas en este país. Uno de los grandes obstáculos de la 4T no solamente ha sido el sindicato de Pemex, sino en general todos los sindicatos del sector público, y ahí incluye la lista del Seguro Social, etcétera. Gente mal acostumbrada a corromperse porque se corrompían los de arriba, permitían la corrupción de los de abajo y de esa manera, ahora sí, todos contentos, ¿no? Sí, yo sí creo y estoy seguro que eso se da. ¿Por qué? Porque tengo fuentes de primera mano, meme. ¿Quiénes? Mis exalumnos. Y aquí aprovecho, te contesto a ti y le contesto a Víctor Vic, que en Facebook me dice que ojalá le explique a mis futuros ingenieros que no podrán trabajar en Pemex o en Comisión Federal porque Bartlett solo recibe a sus cuates junto con los del SUTERM. Bueno, mira, le contestaría a Vic y también a ti, meme. Primero le diría a Vic, pues que está muy mal informado, porque Bartlett no dirige Pemex. O sea, en esta cuestión de tirarle a Bartlett, mete a Pemex. ¿Qué tiene que ver Bartlett con Pemex? Nada. Segundo, al contrario, yo a mis futuros ingenieros les digo que con la 4T van a tener trabajo sin que tengan que emigrar, porque pueden trabajar en el corredor logístico Coatzacoalcos, Salina Cruz, pueden trabajar en el Tren Maya, pueden trabajar en alguno de los 2 aeropuertos, pueden trabajar, claro que sí, en Pemex o en Comisión Federal. Donde ya no pueden trabajar mis alumnos, estimado Víctor Vic, es en Luz y Fuerza del Centro, y ahí sí ya no van a poder trabajar mis futuros ingenieros, por la sencilla razón de que los panistas desaparecieron Luz y Fuerza del Centro para entregar parte de esa empresa a intereses extranjeros. Y también le daría malas noticias a Víctor Vic, porque resulta ser que ya tengo egresados de estas generaciones que ya se han incorporado a Pemex o a CFE. Víctor Vic evidentemente no conoce el sector. Yo tengo muchos alumnos, exalumnos,
que trabajan en Pemex, que trabajan en Comisión Federal, en el sector eléctrico, porque pues me toca formar ingenieros mecánicos, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, industriales, en materiales civiles, en automatización, etcétera. Y resulta ser que gran parte de ellos, bueno, no gran parte, pero ya muchos de ellos trabajan en el sector público. Es más, hay egresados del Tecnológico de Querétaro que han trabajado, por ejemplo, ya en ferrocarriles en Europa y que muy probablemente hoy puedan regresar a México. Hay ingenieros mexicanos que tuvieron que emigrar a Texas a trabajar en refinerías tejanas, refinando petróleo mexicano para producir gasolina y diésel que después se vendían en México. No, mira, es ahí donde se ve la mala leche. Más bien, hoy los ingenieros mexicanos, claro que van a trabajar en Pemex, claro que van a trabajar en Comisión Federal, por una razón muy sencilla. Yo le diría a Víctor Vic, no había trabajo con panistas y priistas porque dejaron las refinerías trabajando a una tercera parte, porque redujeron la exploración de petróleo, porque no habían construido ningún tren, ningún corredor logístico. Pero eso es interesante. A mí me gustan más estos comentarios porque me permiten desmontar esta bola de tonterías. Sí hay trabajo para ingenieros mexicanos, que todo dependa de Bartlett, pues no, a Bartlett le tienen tirria, meme, porque ha hecho una política nacionalista, porque a Bartlett le debemos la adquisición por parte del gobierno de la 4T de las 13 plantas de Iberdrola, y porque a Manuel Bartlett le debemos que el gobierno de la 4T recibe el sector eléctrico dominado por empresas extranjeras al 55% y solamente 45% de generación por parte de Comisión Federal de Electricidad. Hoy a Bartlett le ha dado la vuelta. Hoy, gracias a Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad, el Estado mexicano genera el 55% de la energía eléctrica y solamente el 45% los extranjeros. Y yo le dejaría una tareita a Víctor Vic, que nos diga Víctor Vic los nombres de empresas mexicanas extranjeras que generan energía eléctrica en México. Porque quienes generan energía eléctrica en México, en grandes cantidades, en cantidades relevantes, son todas extranjeras. Y luego dice Víctor Vic, mira, ya no saben ni qué decir, Bartlett estuvo en el SME, por favor. Ahora resulta ser que Bartlett era electricista del Sindicato Mexicano de Electricistas. Mira, da risa cuando ya no saben qué decir. Te digo, debatir con gente que dice estas cosas es debatir como con mi gato. No, es más, mi gato... Sí. Mi gato me deja más datos precisos. Pero mira, así las cosas, meme, qué bueno que estás atenta a esto. Fue relevante la comparecencia de Octavio Romero, porque les tapó la boca y exhibió la ignorancia y el cinismo de diputados panistas y priistas. Yo simplemente le diría a Víctor Vic, ¿cuánto pagabas la gasolina, el litro de gasolina o de diésel, cuando llegó Vicente Fox? ¿Y cuánto la pagaba cuando se fue Peña Nieto? ¿Y cuánto la paga ahorita? Ya, ahí está una diferencia tremenda. Íbamos en una espiral ascendente y además era natural, meme. Si tú compras la gasolina en Estados Unidos, la tienes que pagar en dólares al precio que los gringos te digan. O sea, depende del tipo de cambio. Y depende del tipo de cambio, porque además nos dejaron $1, pues ya lo verás, a más de 20 pesos el dólar. Entonces, la deuda, por eso muchos empresarios les pegaba totalmente la devaluación del peso frente al dólar.
Pues, profe, yo le agradezco mucho que se diera una vuelta por acá. Por lo que veo, vamos a tener que aventarnos un segundo episodio, pero ahora de CFE, porque los veo muy emocionados hablando de Bartlett cuando Bartlett está en la comisión y no en Pemex. Entonces, pues nos aventamos un segundo episodio para hablar de la CFE, pero de todas maneras yo le agradezco que se dé una vuelta por aquí para aclarar algunas cosas respecto a la empresa de las y los mexicanos. ¿En dónde lo pueden seguir en sus redes sociales, profe? Mira, una vez más, Víctor Vic dice que la gasolina no baja de precio. Pues yo le diría a Víctor Vic, repito el dato que no, parece ser que no lo entendió, como diría Gatell, se lo vuelvo a explicar. ¿A quién le compras, Víctor Vic, gasolina? A ver, Víctor Vic, ¿le compras gasolina a British Petroleum, a Total, a Repsol, a Shell, a Gulf? Pues reclámale a ellos el precio de la gasolina. ¿Qué le reclamas a Pemex? Bueno, redes sociales, facilísimo, meme, Ángel Valderas, me pueden seguir en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde tengo mi sección Se tenía que decir y se dijo en los canales de Sin Censura, en YouTube y en Facebook. Cuando me invitan, estoy contigo, y si no, me invita Manuel Pedrero, y si no, me invitan de Canal 14 o de Canal 21. Por cierto, voy a estar el domingo en la Ciudad de México, en la Feria del Libro, en la Brigada para Leer en Libertad. Voy a dar una charla justamente sobre energéticos a la 1 el domingo en la Alameda, y también voy a ser ponente en el cuarto encuentro de la Unidad de las Izquierdas, Centro Médico Siglo XXI, va a estar Juan Carlos Monedero, voy a compartir con Fabricio Mejía Madrid, Pedro Salmerón, etcétera, porque es muy importante repensar el país, ¿no? Yo voy a dar una charla sobre cómo tomó la 4T, qué ha hecho y qué falta por hacer, porque ese es el tipo de discusión que tenemos que hacer en México. Pues vamos a estar muy pendientes, profe, y ya sabe que está en su casa, así que lo busco pronto para hablar de Bartlett, que tanto quieren hablar de Bartlett. Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, meme, hasta luego.